Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea exaltada y levantada la gloria de nuestro Dios. En este día tengo el gozo grande de bendecir el nombre del Señor. Es mi deber y mi llamado también, el tuyo. Fuimos salvados para la alabanza de su gloria, para ser sacerdotes, y sentimos gran placer en cumplir con ese oficio santo de ser sacerdotes. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra, llamados, elegidos y fieles por su gracia. Dios testifica su grandeza, su poder y su misericordia a través de nosotros. Eres muy bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios que por medio de la palabra siembre en tu vida la gracia, y a través de la palabra pueda el Señor consolar tu vida, exhortarte y también cumplir esa obra que comenzó en ti. Venga el reino de Dios sobre ti y sobre tu casa. Es nuestro deseo y nuestra oración en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación, juntos estudiaremos la poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos a la lectura bíblica, amados. Vengan ustedes conmigo a Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Primer libro de la Biblia, capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. No dice a los hijos del país. No andaba buscando un novio. Quizás estaba curioso diciendo, ¿cómo se vestirán las mujeres de acá de Siquem? Que Siquem era el lugar donde estaba. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, o sea, la violó. Como todo un cananeo, agresivo y carnal. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y Amor, que era el padre de Siquem, habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, o sea, por esposa. Y hace una invitación en el 9. Emparentad con vosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina, o sea Jacob,
y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me pidieseis o pidiereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, que esa era la cultura, que el novio tenía que dar un dinero, o que ya puede ser animales o monedas de oro, de plata. Esa era una dote. Él dice: aumenten la dote, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me pidiereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar vuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Escuchen, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos vuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, entonces dice: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Y sigue leyendo la historia. El fin de la historia es lo siguiente: Simeón y Leví, que eran los hermanos de Dina, hicieron esto como una trampa, un engaño. Y dice más adelante que ellos aceptaron y se circuncidaron. Y cuando se circuncidaron, en el momento ¿saben lo que es circuncisión? Donde se toma el miembro viril del varón y se circuncida, se le corta el prepucio. Hacen todos los judíos a los 9 días, a los 8 días cuando nace. Y entonces, cuando estaba el dolor más agudo, más punzante, en ese momento, que es terrible el dolor, porque un niño no es tanto la crisis de la circuncisión como un adulto. No había anestesia en esos días, así que era terrible el dolor. Yo, cuando me graduaba, un compañero mío, que éramos muy cerca, se circuncidó en el momento de la graduación. Y yo recuerdo que él iba delante de mí, y era así que caminaba. Y yo iba atrás riéndome porque no podía dar un paso del dolor. Imagínense, cuando estaba en el dolor más agudo, ellos fueron con un ejército y mataron a todo el mundo. A todos los hombres, se llevaron los animales y se llevaron cautivas a las mujeres, a los niños. Fue un desastre. Y Jacob no estuvo de acuerdo con eso. Y tuvieron que salir de allí, y Dios los protegió, porque si esta noticia hubiera llegado a los cananeos, los persiguen, acaban con ellos. Naturalmente, sin la protección de Dios, pero Dios los protegió por misericordia. Abrevio la historia para no detenerme mucho en detalles que no nos incumben en cuanto al tema. Yo lo que quiero que ustedes vean aquí algo. Aunque Simeón y Leví hicieron esto engañosamente, tenían un plan cruel, diríamos. Sin embargo, las condiciones que ellos pusieron nos enseñan a nosotros algo. Ellos actuaron defendiendo la identidad. Porque hay una palabra que quiero estudiar con ustedes en el versículo 9, y es la invitación. Dice el 9: emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Más adelante
dice para que seamos un pueblo. Vamos a mezclarnos los dos pueblos y vamos a hacernos un solo pueblo. Miren, nunca había meditado tanto en este pasaje, porque lo estoy viendo ahora en otro contexto. Yo he leído este pasaje, lo he citado como muchos predicadores, pero es increíble cómo la óptica a través de la cual usted ve un pasaje de la Biblia le da un mensaje diferente a otra óptica. No porque, o sea, la escritura es multiforme, no tiene un solo significado. Hay muchas áreas en la revelación de Dios. Viendo este pasaje desde el punto de vista de la identidad, lo que estaba en juego en esta oportunidad, podemos aprender mucho. Yo veo aquí la soberanía de Dios, porque todavía Dios no había tratado con Israel como nación. Aquí apenas estaba tratando con Jacob y sus hijos. Todavía no eran una nación como lo fueron después que salieron de Egipto. Y Dios, cuando salieron de Egipto, vamos a leer más adelante, prohibió que emparentaran con los cananeos, y ellos eran cananeos. Y aunque Dios no había dado el mandamiento todavía, estaba sobreentendido, como yo lo sé por la manera que habló Jacob y sus hijos, a Amor y a Siquem. Ellos dijeron: somos un pueblo distinto a los demás pueblos, y para ustedes hacerse uno con nosotros, ustedes tienen que ser como nosotros, no nosotros como ustedes. Pero escuchen, en el plan de Dios, creo en la soberanía que Dios usó a Leví y a Simeón sin estar de acuerdo con su conducta, porque la desaprobación de Jacob era de Dios. Dios voluntariamente, por decirlo así, de acuerdo a su voluntad, no estaba de acuerdo, pero evitó el problema usando los impulsos de ellos, y prevaleció la voluntad de Dios. Porque imagínense ustedes que se hubiera mezclado Jacob con Siquem, con los cananeos. ¿Qué hubiera pasado con la identidad? Aunque los de Siquem, los siquemitas hubieran adoptado la circuncisión, con un cambio externo no se adopta una identidad. Van a ver más adelante que la identidad es espiritual, no es física. No es un rito, no es una ceremonia, no es una religión. Entonces, el Señor aquí en su soberanía evitó un desastre, porque la nación, todavía los patriarcas se estaban definiendo. Algunos estaban pequeños. José, las cosas no se habían definido. Una mezcla en este tiempo hubiera sido desastrosa para el propósito de Dios y para la identidad del linaje. Pero el Dios del cielo, que es soberano, se vale de todo para lograr lo que Él quiere. Y aunque no estaba de acuerdo con Simeón y Leví de hacer la crueldad que hicieron, los usó para preservar el linaje. Y no el linaje, la identidad, porque el linaje llegó a mezclarse. Voy a hablar de eso, no sé si me va a dar tiempo en este mensaje, pero estoy estudiando y vamos a ver muchas cosas que conocemos, pero que ahora lo vamos a ver con la óptica de la identidad. ¿De acuerdo? Graben la palabra del versículo 9, emparentad. Y miren ustedes, versículo 14. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. ¿No estaban correctos? Quiere decir que existía ya la revelación. Dios después habló a Moisés que no se mezclaran con los cananeos, pero ya en ese tiempo ellos sabían que eran un pueblo especial, que eran un linaje de Dios, que tenían una identidad como nación y que era Dios la identidad.
Hermanos, Dios era el que hacía la diferencia. Israel era distinto porque tenía un Dios distinto. Por eso estos mensajes, nosotros leemos la manera como Dios se identifica. Si ellos te preguntan quién te envía, dile que yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, yo soy el autoexistente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es mi nombre. Aquí así me identifico, así quiero ser identificado. La circuncisión era la señal del pacto. Todo pacto tenía una señal. El pacto con Noé era el arco iris. Amén. El pacto con Israel era la circuncisión. El pacto con los cristianos es la sangre de Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Cada pacto tiene una señal, algo que lo representa. Entonces, Dios enseñó que si un niño no se circuncida, no tiene parte en Israel, porque esa es la señal que tiene su significado. Hemos estudiado de la circuncisión, pero quiero que ustedes vean acá que aunque estos dos hombres actuaron con maldad e iniquidad, Dios los usó, y las condiciones que ellos exponían o demandaban a Siquem y a Amor era lo que Dios pedía. Y en su presciencia, en su sabiduría y en su soberanía, Dios lo permitió de esa manera. Por eso los libró de los cananeos. Eso fue el temor de Jacob. Fue un tiempo de angustia para Jacob. Si lo saben, los cananeos nos van a destruir. Pero Dios los libró porque Dios cuida a su pueblo. Y usó esto para que no hubiera una mezcla, especialmente tan temprano en el desarrollo del propósito, de la economía, de la dispensación o trato de Dios con su pueblo. Amén, mis hermanos. Escuchen ahora lo que dice ahí. Vuelvo y repito el 14. Y les dijo, no podemos hacer esto. Diga conmigo, no podemos hacer esto. Cuando venga un inconverso a pedir una hija, diga, no podemos hacer esto. Otra vez, no podemos hacer esto. Amén. No diga como dicen algunas jóvenes, él se va a bautizar. Bueno, que se puede bautizar y seguir siendo un moro. Estoy usando la historia de España, que a los musulmanes le llamaban moro. Pues puede ser un inconverso. Usted se puede circuncidar y no entrar en el pueblo de Dios, aunque sea la señal del pacto. Porque es el corazón que tiene que ser circuncidado para ser pueblo de Dios, no es el prepucio. Es que yo sé que Dios lo va a cambiar. ¿Sabe lo que dice la experiencia? Que cuando se casa una hija de Dios o un hijo de Dios con una hija inconversa, ya sea hombre o mujer, depende del caso, el que cambia generalmente es el cristiano, que se adapta. Porque si usted se casa con un varón, él va a ser la cabeza en la casa. Si él dice, usted no va para la iglesia, usted no puede venir para la iglesia. Tendrá que rebelarse entonces. ¿Y por qué meterse en este lío? ¿Por qué no pensarlo a tiempo? Es mejor feo, cristiano, espiritual, que bonito, que sea un hijo del diablo. Amén. Y eso lo dice la experiencia, mis hermanos. Yo tengo 50 años, casi 47 en la iglesia, sirviendo al Señor. Y casi 40 como ministro. Y esa es la experiencia. Hágale la señal de la cruz al que se casa con un inconverso. Nunca serás
igual. Te ha metido en una cárcel. Cristo te libertó y tú te esclavizaste. Porque si es una joven que se casa con un inconverso, él va a ser la cabeza de la familia. Cuando nazcan los hijos, no van para la iglesia, ese no va para allá. Ahí está trabado el propósito, malogrado el propósito con el linaje. Puede ser que tú vengas a la iglesia en contra de la voluntad de Él porque estamos en Estados Unidos, no estamos en nuestros países, pero en contra de la voluntad de Él, con rebelión en tu casa y creando una atmósfera de conflicto. Entonces, todo el que se casa muy enamorado y con mucho romanticismo, pero después cuando comienzan a palpar la realidad, dicen, caramba, me casé ilusionada, pero todo esto me está matando la ilusión. Te quedas sin ilusión y sin corazón, te quedas sin nada. ¿Por qué? Porque tú estás renunciando a tu identidad. Cuando tú te casas con un inconverso o una inconversa, tú estás renunciando a tu identidad. Tú estás exponiendo la libertad tuya para vivir a Dios. Y si es lo contrario, es un varón que se casa con una inconversa. Imagínese usted, con una Dalila. Tarde o temprano, más adelante vamos a estudiar eso. Ella te va a cambiar el corazón, te va a transformar. Y tú, para evitar los pleitos, vas a ceder. Y cuando viene a ver, se van los principios, se va la posibilidad de que el linaje viva el propósito de Dios y se vive en la identidad de Dios. Es mucho lo que se pierde a cambio de nada. Es mejor quedarse jamón, como dicen en algunos países, cuando las mujeres y los hombres se quedan porque no encuentran oferta ni demanda. Como dice el dicho, es mejor solo que mal acompañado. Los que fracasan en el matrimonio se tienen que divorciar, saben el dolor. Si yo hubiera sabido esto, pero no escuchaste a nadie cuando te aconsejaron. Estos hombres, a pesar de que había maldad en ellos, contestaron correctamente. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Esto es muy serio, es abominación. Cuando las hijas crecen y ya pasan de 18 años en Estados Unidos, ya ustedes como padres muy poco o nada lo que pueden hacer. Es orar mucho a Dios, trabajar mucho desde que son niñas y niños, metiéndole en la cabeza, Dios te va a dar un varón conforme al corazón de Dios. Espera lo que va a llegar. Ten paciencia, no te desesperes. No entregues tu corazón a alguien que no sea de Dios, porque el corazón tuyo es ajeno, pertenece a Dios. Dáselo solamente a aquel a quien Dios elija para ti. No se puede, no podemos, está en contra de Dios. No podemos exponer el linaje, no podemos exponer nuestra identidad. Hay que orar mucho los padres. No es fácil. No es fácil. Escuchen el versículo 15. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Si ustedes han de ser como nosotros. Yo puse en mis notas esto que quisieron decir en palabras que usted la puede entender. La enseñanza es esta. Ellos quisieron decir, no podemos hacer alianza con los cananeos, o sea, ustedes.
como Siquem deshonró a Dina. Esta es la condición. Sean como nosotros, porque nosotros no podemos ser como ustedes. Adopten nuestra identidad, pero nosotros no podemos adoptar la vuestra, porque somos un pueblo único y especial para Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. 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 La condición es: ustedes adoptan nuestra identidad. Nosotros nunca podemos cambiar de identidad, porque tenemos la identidad de Dios, y esa no debe cambiar ni puede cambiar, porque es perfecta. Cambien ustedes, pero no nosotros. Esa es la condición. Esta convicción tiene que entrar a los cristianos, a los nacidos de Dios. Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y para tú casarte con esa persona, tiene que estar convertido por lo menos 5 años y dando muchos frutos, poniéndole detector de mentira. En otras palabras, no puedes tomar riesgos, porque puedes simular que ha adoptado la identidad de Dios, y no es así. No es así. Ya van a ver más adelante, si Dios nos da el tiempo, por qué no es así. Miren, esta palabra de versículo 9, emparentad, en hebreo, esa palabra significa, escuchen, una de las definiciones es contraer afinidad por medio del matrimonio. Óiganlo bien. Oigan bien. Contraer afinidad por medio del matrimonio. Eso es emparentar. Es cuando usted da a su hija y usted recibe los hijos, o viceversa. Pero es contraer afinidad por medio del matrimonio. Escuchen ahora. Cuando no hay nada en la vida que produzca más afinidad que cuando usted se casa. Porque la Biblia dice que ya no son más 2, sino 1. Cuando 2 se casan, ya no son más 2. Es una sola carne. El apóstol dice que aun el que se une con una prostituta en un coito, una relación rápida, llega a ser una carne con esa prostituta. Una sola vez que tenga relación sexual, ya se hace uno con ella. Imagínate en un matrimonio. Escúchame esto. No es simplemente un contrato legal. Esos cuerpos se van a unir. Esas vidas se van a fusionar. Y ya no van a ser más 2. Eso es como pareja. Cuando nacen los hijos, atención acá. Cuando nacen los hijos van a tener la identidad de ambos. Van a heredar de ambos la identidad. En lo físico van a tener características de la madre y características del padre. Pero ese no es el problema. Porque van a ver más adelante en el estudio que el problema no es físico. El problema es espiritual. Dios no es racista. El problema no es que se juntan dos razas. Eso no le importa a Dios. A Dios lo que le importa es el carácter, el corazón, la identidad espiritual. Entonces, el problema no es la afinidad biológica.
la herencia biológica, porque los hijos heredan de ambos padres. Ese no es el problema, que va a ser bajito, o que va a ser calvo, o que va a ser feo. Eso no es el problema. El problema es si va a amar a Dios o no, o va a aborrecer a Dios. El problema es si va a heredar el conocimiento del Dios verdadero o si va a vivir una vida ajena a la voluntad de Dios. Ahí está el problema de la afinidad. Porque generalmente el hijo va a hacer lo que vea hacer en la casa. Y como los niños viven para agradarse a sí mismos, los niños van a tener la tendencia del papá que los apoye. Y si el papá es inconverso y la mamá quiere llevarlo a la iglesia y el hijo quiere ir con el papá a otro lugar, entonces ¿qué va a hacer el niño? Me voy con mi papá. Porque en la iglesia se hastía la carne, pero en el estadio se satisface la carne. El muchacho no va a querer estar aquí, porque él vive para complacerse a él mismo, a menos que no sea un niño prodigio muy espiritual. Pero la tendencia se va a inclinar por aquello que le agrada, y la carne, eso es lo que agrada a la carne. Entonces, él va a adoptar una afinidad y usted está exponiendo a su descendencia, como sucede cada día en la iglesia. Y a medida que el tiempo va creciendo, pues los hijos, vienen los nietos. Cuando viene a ver, se borra el conocimiento de Dios. Quizás el hijo comienza a ir a la iglesia o servirle al Señor, pero después cuando nace el hijo de ese, porque se casa con otra inconverso o un inconverso o inconversa, y ya el otro ni siquiera sabe que su abuelo le servía al Señor. Se desaparece el conocimiento de Dios verdadero. Y eso es lo que ha pasado con el cristianismo, mis hermanos. ¿Saben lo que hay que orar por nuestros jóvenes que no se han casado? Y a los que se casaron, pues no hay remedio. ¿Ya? El matrimonio es para siempre, hay que respetar el pacto. Pero el que no está casado, la palabra novio, es que no se ve. El que está enamorado no ve nada. Pero si hay un tiempo que hay que abrir bien los ojos, es en el noviazgo. Después sí, ciérralos para siempre. A menos que usted no elija como Adán, que fue Dios que le hizo la Eva. Cuando es Dios que le hace la Eva, cierre los ojos, que Dios se la va a traer. Como le trajo a Rebeca a Isaac. Pero si es usted que va a elegir, ay, abre los ojos con mucha oración. Porque el matrimonio define muchas cosas, amados. El matrimonio puede hacer prevalecer la identidad o exponer para siempre la identidad. Tu riqueza no es que él es médico o que va a ser abogado o astronauta. Tu riqueza es si es o no un siervo o una sierva de Dios. Esa es tu riqueza. Amén. Y yo no te lo estoy diciendo desde el púlpito para persuadirte de algo. Si tú no oyes hoy este consejo, mañana te vas a acordar de estas palabras. Porque no todo lo que brilla es oro. Hay oropeles. Al principio brilla, pero después se pone oscuro, como pasa con el oro que no es oro, que usted lo ve muy brilloso al principio. Oye, ¿por qué se está poniendo oscuro? ¿Qué le está pasando? Aparentad. Amén. Miren, vamos a
a leer otro texto más. A ver si Dios nos ayuda a llegar. Vengan conmigo a Esdras capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido a la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. ¡Ay, esto es serio! Y me senté angustiado en extremo. Oigan bien, este es un hombre que entiende la pérdida, que entiende la trascendencia de esta decisión. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, que eso era para los judíos algo muy serio. La barba era la señal de la honra. Y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Miren, los temerosos se juntaron con él a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, decía Esdras. Acuérdense que esto es después que regresan de Babilonia. Ya había terminado el cautiverio. Y dice aquí: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada y a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de los siervos, los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Recuerden ustedes lo que dijeron Leví y Simeón: nos es abominación. ¿Saben por qué? Porque los iban a llevar a adorar otros dioses y a adoptar costumbres que eran en contra de la palabra de Dios, y eso es abominación. El 12: ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro,
No nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y escuchen ahora, y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedase remanente ni quien escape. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre de Dios que ama a Dios, que cela a Dios, que sabe el compromiso, el valor que es para Dios, guardar la identidad. Una forma que el diablo usa es emparentar, mezclarnos. Pero hay formas de emparentar que no necesariamente es el matrimonio. El apóstol Pablo dice que no nos juntemos en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué relación tiene Cristo con Belial? ¿O qué relación tiene la copa del Señor con la copa de los demonios? ¿Qué compañerismo Cristo con Belial? Ahí habla no solamente de matrimonios, sino de hacer negocios, de hacer asociaciones, de hacer amistad. Si la amistad me va a llevar a apartarme de mi identidad, a vivir de otra manera, a participar de cosas que yo sé que como hijo de Dios no debo participar. Miren, termino con esto. Versículo 2, 9:2. Mire lo que dice. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Ahí está la gran pérdida. Cuando se mezcla el linaje santo, se está exponiendo la identidad de Dios en nosotros. De esta palabra Fera con Z, viene la palabra sirma, que significa borbotón de fluido, hablando del semen. Y cuando se habla de semen, se está hablando de identidad, porque ahí está el DNA o ADN. Quiere decir que la palabra simiente, que son nuestros hijos, ahí está nuestra identidad. Porque así como usted le pasa su identidad a sus hijos y a sus nietos y bisnietos, así Dios te pasa a ti la identidad. Amén. ¿Usted entiende eso? El linaje santo se ha mezclado. La palabra mezclar es la palabra arab en hebreo. Significa trenzar. ¿Ha habido una trenza? Cuando te agarra dos trenzas y usted la une para hacer un moño. ¿Han visto la trenza? Coge a los dos lados y va uniendo, entrelazando. Esa es la palabra, entrelazar. La palabra es trenzar, como si fuera un trueque. También es dar, servir de garantía, como una especie de intercambio. Empeñar, entremeter, mezclar. Eso son traducciones de esa palabra. Mezclar es hacer un trueque, un intercambio. Tú me das arroz y yo te doy cebolla. Yo te doy maíz y tú me das arroz. Eso es un trueque, un intercambio. Y eso es una mezcla. Una mezcla es
Tú me das lo tuyo y yo te doy lo mío. Tú me das lo que tú tienes y yo te doy lo que yo tengo. Eso es una mezcla. Hablamos de emparentar como afinidad en el matrimonio. Mezclar es algo parecido, es entrelazar, es intercambiar. Es cuando usted cede lo que Dios le ha dado para adquirir algo de los demás. Y cuando hay mezclas, hay un resultado. Toda mezcla lleva un resultado. ¿Saben ustedes la demanda que tenemos de mantener nuestra integridad? Lo que somos. Hay que tener carácter, como decimos. Hay que tener firmeza. La seducción es un proceso lento. Los seductores son como los depredadores. ¿Han visto ustedes un león, un tigre, cuando van a cazar? Ellos están tranquilos ahí, esperando su momento. Dan 3 pasos y miran. No pueden hacer ruido. Otra vez. Algunos usan el camuflaje, tienen la capacidad de cambiar su exterior y adaptarlo al color del ambiente. ¿Qué astucia tienen los depredadores para cazar? La presa es la que tiene el valor, porque tiene carne que la busca el depredador y tiene una vida preciosa que perder. Por eso se tiene que cuidar. Tú tienes una vida preciosa que perder y una identidad celestial que cuidar. No seas seducido por el mal. Hay que tener firmeza y convicción para tomar decisiones. Hablé de que es mejor mantener la puerta cerrada. Si tú eres secretaria y tú estás con tu jefe y el jefe te dice, qué linda tú estás hoy. Parece inofensivo, pero si tú en ese momento dices, levanta la mano como los luchadores y le dice, señor fulano, o como usted le llame, le voy a decir una cosa. Pare eso. Pare eso, por favor. Yo soy una mujer casada y el único que debe decirme eso es mi esposo. Respéteme. Pero yo no he dicho nada. Solamente te he dicho que estás bonita. Digo yo, mire, yo no soy tonta. Yo sé hacia dónde van esas palabras. Guárdelas. Si tú haces eso, cerraste la puerta. Ya de en adelante no hay problema. Pero tú te ríes, gracias. Porque es un halago. Y puede ser que el esposo tuyo nunca te dice nada. Y aparece un depredador, un león, un oso, que te lo dice. No se justifica. Es que mi esposo no me dice nada. Pues tienes tanto vacío emocional que eres capaz de perderlo todo por un halago. Si tú sabes quién tú eres, tú no depende de que te digan que tú eres bonita, aunque el esposo no te lo diga, tú sabes quién tú eres. Porque tú tienes una identidad. Tú tienes una identidad. Yo sé lo que yo soy. Aunque ni mi esposo ni nadie me lo diga, yo sé quién yo soy. Yo soy una hija de Dios, una sierva de Dios. Mi belleza no es tanto física, es espiritual. Yo sé los dones, sé el llamamiento, sé el propósito. Sé que Dios se fijó en mí. Sé que soy de alta estima delante de Él.
Sé que dio a su hijo por mí. Yo sé quién yo soy. Y aunque me gustaría que mi esposo me lo diga, pero si él no me lo dice, no lo quiero de nadie. Oro para que un día vea mi belleza, pero que no lo vea otro que no lo debe ver. Es mucho lo que se pierde, porque ese jefe tuyo no te quiere usar sexualmente, y tú lo sabes. No seas ilusoria, que él tiene su mujer. Y si no ama a su mujer, tú vas a ser una más de sus amantes, porque es un charlatán sinvergüenza, depredador, que anda buscando una víctima tonta. Tú eres más sabia que eso. Eres una hija de Dios. No vendas tu primogenitura por un halago. Cierra la puerta. Te vienen a proponer un negocio ilícito, perdóname. Buscaste a la persona equivocada. Yo sirvo al Dios del cielo y ando en integridad. Prefiero pasar hambre que seguir la propuesta tuya. Yo sé quién yo soy. Hay que tener claridad. Hay que tener convicción. Tú eres tonto, tú eres tonta, tú vas a rechazar eso. Para pescar se necesita una carnada, ¿o no? Así le dijo el diablo a Eva. Como los bancos con la tarjeta de crédito. Disfruta ahora y paga después. Te van a decir fanático, extremista, fuera de serie. Dígame lo que te dé la gana, tío. Di lo que tú quieras. Yo sé quién yo soy. Los pastores, aunque no tengamos barba, tenemos que arrancarnos la piel como anemia por lo que está pasando en la iglesia. Eso se llama tener visión y saber cuál es la pérdida. Es grande la pérdida. Grande la pérdida. Yo pudiera tratar de persuadirte hablándote de las consecuencias que son tristes, vergonzosas, que te hacen derramar lágrimas. Pero no, el problema no eres tú. Lo que tú tienes no es tuyo. La pérdida no es tanto para ti. La pérdida es para aquel que te ha dado eso. Para Dios es la pérdida. Cuando tú pecas, el pecado te hace daño y trae consecuencias tristes para ti. Pero al final de cuentas, el daño no te lo hace a ti. El daño del pecado se lo hace a Dios. Porque el único santo es Dios. Tú no eres santa ni eres santo, pero Dios sí. David cuando pecó dijo: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en el juicio. En otras palabras, David mató a un hombre inocente, tomó una mujer que no era la suya y dijo: contra ti solo he pecado. Pecó contra tres: contra Dios, contra Urías y contra su mujer. Pero él dijo: contra ti solo he pecado. ¿Por qué? Porque en último análisis es a Dios el que es el ofendido con el pecado. ¿Cómo usted se siente cuando usted se esmera por honrar a una persona y usted le compra un regalo y la persona ni lo abre y usted ve que lo tiró a la basura? Está así. Y lo tira a la basura. ¿Cómo usted lo vio y ya sé que no lo vio? ¿Cómo usted se va? Dios mío. Santo Dios. Yo que quise honrar a esta persona y quise halagarla y quise darle una alegría. Y mira lo que me ha hecho. Qué menosprecio tremendo. Tirar a la basura mi regalo. ¿Cómo se siente Dios? Porque lo de Dios no es un regalito. Dios no se dio un regalito. Dios te dio su identidad. Y tú la agarras. Y la cambias por cualquier cosa.
Imagínense cómo se siente Dios. La palabra mezclar también se traduce comprometer. Y cuando se mezcla se compromete la identidad. Hay muchas cosas que vienen, se desprenden, que voy a explicar de ahí, pero el tiempo no me da. Prefiero terminar ahora. Pero ruego a Dios que usted tome esto en serio, porque es serio. Oro a Dios que nos persuada de la manera que Él quiera o pueda, y Él lo puede todo, que a través de la seducción del amor, con amor eterno te he amado, Dios pueda persuadirnos a valorar lo que Dios nos ha dado, a estimar lo que hemos recibido, la identidad de Dios, y a vivir como linaje santo, cuidando nuestra identidad, para honrar al Dios de nuestra identidad. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano, en el nombre de Jesús, y yo oro al Señor que Dios tome esta palabra y pueda esta palabra penetrar en tu corazón, abrirte los ojos, el entendimiento y darte profunda convicción, que caigan las escamas de tus ojos y tú veas hoy quién tú eres en Dios y para Dios, y lo que tú has recibido de Dios, esa bendita identidad divina y celestial, para que tú vivas en armonía con lo que tú eres, sin contradicción de ningún tipo. Venga el reino de Dios sobre ti, que Dios te capacite y que la luz del rostro de Dios ilumine el sendero de tu existencia y de tu vida, y que se manifieste lo que tú eres en Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Aleluya. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.